El 22 de julio de 1991, alrededor de las 11:30 de la noche, un hombre salió corriendo de un edificio de apartamentos en el número 924 de la calle North 25, en Milwaukee, Wisconsin. Estaba medio desnudo. Tenía una esposa metálica colgando de la muñeca izquierda. Estaba histérico, jadeando, con los ojos completamente abiertos por el terror. Corrió directamente hacia un coche patrulla que pasaba por la zona y les suplicó a los dos agentes que lo ayudaran. Les dijo que un hombre loco lo había secuestrado, que lo tenía encadenado, que le había amenazado con cortarle el corazón y comérselo. Los policías, dos agentes experimentados llamados Robert Routh y Rolf Mueller, lo escucharon con escepticismo profesional, pero decidieron investigar. Subieron al apartamento 213 del edificio Oxford Apartments, acompañados por el hombre que vivía allí. Un tipo alto, rubio, de 31 años, con gafas grandes de montura dorada y una expresión extrañamente tranquila. El hombre era educado, cooperativo. Hablaba en voz baja con un acento neutro del Medio Oeste. Parecía genuinamente confundido por la situación, como si todo fuera un malentendido entre adultos. Los invitó a entrar con un gesto cordial. Uno de los policías pidió ver la llave de las esposas que el otro hombre llevaba colgando. El hombre rubio señaló hacia la habitación con calma y dijo que estaba en la mesita de noche, que iba a buscarla. Pero el agente Mueller decidió ir él mismo. Entró en el dormitorio, abrió el cajón de la mesita de noche y dentro encontró algo que no era una llave. Eran fotografías Polaroid, docenas de ellas. Mostraban cuerpos humanos en diferentes estados de desmembramiento. Cuerpos cortados en pedazos sobre superficies de cocina, cráneos hervidos, órganos dispuestos en patrones macabros, imágenes que ningún ser humano debería ver y que ningún policía olvida una vez vistas. El agente Mueller salió del dormitorio gritando. Su compañero Routh redujo al hombre rubio en cuestión de segundos, lo tiró al suelo de baldosas y lo esposó con una fuerza que reflejaba el horror que acababa de experimentar. Y entonces comenzaron a registrar el apartamento metódicamente. Lo que encontraron dentro de ese pequeño piso de una habitación, en un edificio anodino de un barrio obrero de Milwaukee, constituye uno de los hallazgos más espantosos en la historia de la criminología americana. En el frigorífico encontraron una cabeza humana, conservada en un compartimento. En el congelador había 3 cabezas más, junto con un corazón humano envuelto en plástico, un trozo de músculo identificable y una bolsa con órganos internos. En un armario del dormitorio encontraron 2 cráneos completos limpiados y blanqueados, 2 manos humanas y otras partes anatómicas preservadas en formaldehído. En un barril azul de 200 litros situado en una esquina del dormitorio, había 3 torsos humanos en diferentes fases de descomposición, sumergidos en ácido muriático. En una caja de cartón encontraron huesos limpiados meticulosamente y blanqueados con productos químicos. En una olla sobre la cocina, todavía caliente, había restos humanos que estaban siendo procesados a fuego lento, y por todo el apartamento, impregnado en las paredes, en la alfombra, en los muebles, estaba el olor. Un olor dulce, pesado, nauseabundo, que los vecinos del edificio habían estado quejándose durante meses al casero y a la administración del edificio, y que el hombre rubio había explicado siempre como carne estropeada en el congelador, como problemas con las tuberías del baño, como un experimento de cocina exótica que había salido mal. Y la gente le creía, porque era educado, porque era blanco,
porque hablaba en voz baja y tenía gafas y trabajaba en una fábrica de chocolate. Porque no parecía la clase de hombre que vivía con docenas de partes humanas en su apartamento. El hombre rubio se llamaba Jeffrey Lionel Dahmer. En las siguientes horas, días y semanas, confesaría ante los investigadores el asesinato de 17 hombres y chicos jóvenes a lo largo de 13 años. Confesaría con una calma clínica, con una meticulosidad descriptiva y con una aparente honestidad emocional que perturbó profundamente a los propios investigadores experimentados que tomaban su declaración. No mostró remordimiento performativo. No intentó negociar. Simplemente contó. Esta es su historia completa, no la versión dramatizada de Netflix, no el resumen rápido de los titulares de prensa. Esta es la vida real de Jeffrey Dahmer, contada desde el principio hasta el final. Ponte cómodo, baja las luces y prepárate, porque esta historia empieza de la manera más ordinaria que puedas imaginar. Empieza con una familia americana que parecía perfectamente normal en cada detalle exterior. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su padre, Lionel Dahmer, era un estudiante de doctorado en química analítica en la Universidad Marquette en el momento del nacimiento, un hombre dedicado a sus estudios con una ambición intelectual genuina y un futuro profesional prometedor. Su madre, Joyce Annette Flint, era una operadora de teletipo en una empresa local. Una mujer joven, con un historial documentado de problemas de salud mental que incluían depresión severa, ansiedad crónica y comportamiento errático que se intensificaba en periodos de estrés. El matrimonio entre Lionel y Joyce había sido problemático casi desde el principio. Se habían conocido en la universidad y se habían casado jóvenes en agosto de 1959, después de un noviazgo relativamente corto. Joyce había quedado embarazada de Jeffrey casi inmediatamente. La pareja vivía en un pequeño apartamento cerca del campus universitario, donde la combinación de las exigencias académicas de Lionel, los problemas emocionales crecientes de Joyce y la presión financiera de un bebé que no habían planificado del todo, creó un ambiente doméstico tenso desde los primeros días de la vida de Jeffrey. La infancia muy temprana de Jeffrey fue, según la mayoría de los relatos familiares, relativamente normal en la superficie. Era un niño rubio, sonriente, curioso, que disfrutaba jugando al aire libre y que tenía una relación cercana y afectuosa con su padre cuando éste podía dedicarle tiempo. Lionel recordaría años después que Jeff era un niño alegre y sociable en sus primeros años, un chico que se reía con facilidad, que disfrutaba de los juegos físicos y que buscaba constantemente la atención y el afecto de sus padres con la energía típica de cualquier niño pequeño. Pero la dinámica familiar se deterioró rápidamente y de manera visible para cualquier observador atento. Joyce sufría episodios depresivos cada vez más severos que la dejaban incapacitada durante días o semanas enteras. Tomaba una cantidad creciente de medicamentos recetados, incluyendo tranquilizantes potentes y laxantes, que consumía en cantidades que sus médicos consideraban peligrosas. Sus cambios de humor eran impredecibles y a menudo dramáticos. Pasaba de la euforia exagerada al llanto inconsolable en cuestión de horas, sin ninguna razón aparente que los miembros de la familia pudieran identificar. Lionel, absorto cada vez más en su carrera académica y profesional, pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, en el laboratorio universitario o en la biblioteca. Él mismo admitiría décadas después, en su libro autobiográfico, que había usado el trabajo como mecanismo de escape
ante una situación doméstica que no sabía cómo manejar. Esto dejaba al joven Jeffrey solo durante largas horas, con una madre emocionalmente inestable que fluctuaba entre la asfixiante necesidad de atención y el abandono emocional total cuando estaba sumida en sus episodios depresivos. Cuando Jeffrey tenía aproximadamente 4 años, ocurrió un evento que múltiples biógrafos han identificado como potencialmente formativo en su desarrollo psicológico. Sufrió una hernia inguinal doble que requirió cirugía correctiva. La operación fue rutinaria desde el punto de vista médico, pero el impacto emocional sobre el niño fue desproporcionado. Lichonel relataría que después de la cirugía, su hijo nunca volvió a ser exactamente el mismo. Se volvió más callado, más retraído, más cauteloso con su propio cuerpo, como si hubiera aprendido a una edad demasiado temprana que el cuerpo humano podía ser abierto, manipulado, intervenido. Cuando Jeffrey tenía 6 años, en 1966, la familia se mudó a Doylestown, Ohio, y poco después a Bath Township, un suburbio rural a las afueras de Akron. La casa de la familia en Bath estaba rodeada de bosques densos, aislada de los vecinos más cercanos por considerables distancias. Un lugar tranquilo y solitario, que para un niño introvertido como Jeffrey se convirtió en un universo cerrado, donde podía pasar horas sin interactuar con nadie. Fue aquí, en los bosques de Bath Township, donde Jeffrey desarrolló el interés que definiría su vida interior durante el resto de su existencia. Comenzó a recoger animales muertos que encontraba durante sus caminatas solitarias por el bosque. Mapaches atropellados, pájaros caídos, gatos que encontraba al borde de la carretera estatal cercana, ardillas, pequeños roedores. Los llevaba al pequeño cobertizo detrás de su casa, un espacio que su padre le había permitido usar como su laboratorio personal, y los abría con cuchillos y herramientas que tomaba prestadas del garaje familiar. Separaba la carne de los huesos con una paciencia metódica. Disolvía los tejidos blandos en ácido, utilizando productos químicos que su padre, el químico profesional, guardaba en la casa para sus propios experimentos. Limpiaba los esqueletos minuciosamente y los guardaba en frascos de vidrio etiquetados. Para Jeffrey, esto no era crueldad animal en el sentido convencional del término. Es importante entender este matiz. No torturaba a animales vivos, no disfrutaba causando sufrimiento. Lo que le fascinaba específicamente era el proceso físico de la descomposición, la mecánica detallada de cómo un cuerpo se deshacía, cómo las partes se separaban unas de otras, cómo los huesos quedaban al descubierto cuando la carne desaparecía químicamente. Era una curiosidad anatómica que en otro contexto, con otra orientación, podría haber sido dirigida hacia la ciencia, hacia la medicina forense, hacia la biología evolutiva. Su padre, de hecho, pensó durante muchos años que su hijo estaba desarrollando un interés científico legítimo y prometedor. Le compró un kit de química profesional para niños, le enseñó técnicas correctas para blanquear huesos, le explicó pacientemente los procesos químicos de descomposición. Lionel Dahmer no podía saber, no podía siquiera sospechar que estaba alimentando algo que no tenía absolutamente nada que ver con la ciencia legítima. Décadas después, escribiría un libro autobiográfico desgarrador, titulado El padre de un asesino, en el que intentaría reconciliar el amor que sentía por su hijo con el horror inimaginable de aquello en lo que se había convertido. En ese libro, Lionel se pregunta una y otra vez, casi obsesivamente, si los signos estaban ahí desde el principio, si él debería haberlos visto,
si podría haber intervenido a tiempo. La respuesta honesta es probablemente sí. Pero la respuesta también es que ningún padre razonable espera que su hijo se convierta en lo que Jeffrey Dahmer eventualmente se convirtió. En la adolescencia, Jeffrey Dahmer se derrumbó socialmente de manera rápida y visible. El niño curioso y sonriente de los primeros años se transformó progresivamente en un adolescente profundamente aislado, socialmente torpe en las interacciones más básicas y cada vez más dependiente del alcohol como mecanismo de escape emocional. Empezó a beber regularmente a los 14 años, comprando cerveza y licores fuertes con un documento de identidad falso que había conseguido en el instituto. A los 15, ya era un alcohólico funcional que llevaba una petaca metálica al instituto y bebía whisky escocés durante las clases, especialmente durante las clases que encontraba más aburridas o socialmente difíciles. Sus compañeros de clase notaban su comportamiento errático, pero lo interpretaban como una excentricidad, más de un chico raro al que ya consideraban diferente. En el Instituto Revere, donde estudiaba secundaria, Dahmer era conocido informalmente como el payaso de la clase, un tipo que hacía imitaciones exageradas de personas con discapacidades, que provocaba risas con comportamientos teatralmente extravagantes y que llamaba la atención de maneras que los profesores encontraban molestas, pero esencialmente inofensivas. Hay incluso fotografías escolares donde aparece haciendo muecas exageradas o adoptando poses ridículas, intentando claramente, desesperadamente, ser visto, ser reconocido, ser cualquier cosa, excepto invisible. Pero detrás de las payasadas públicas había un vacío interior que se expandía con cada año que pasaba. No tenía amigos verdaderos, solo conocidos que toleraban su presencia. No tenía relaciones sentimentales de ningún tipo. No tenía objetivos académicos claros ni ambiciones profesionales identificables. Y tenía un secreto profundo que no podía compartir con absolutamente nadie en su entorno. Se sentía atraído sexualmente por hombres. En la América rural de los años 70, en una pequeña comunidad conservadora del Medio Oeste, ser homosexual era un estigma social devastador que podía resultar en violencia física, exclusión total y rechazo familiar. No había modelos públicos a seguir. No había comunidad de apoyo accesible. No había siquiera un lenguaje común para hablar de lo que sentía sin que fuera tratado automáticamente como una enfermedad mental o una perversión moral. Jeffrey aprendió desde muy temprano a esconder su orientación sexual, con la misma meticulosidad obsesiva con la que aprendería años más tarde a esconder todo lo demás sobre sí mismo. Esta práctica constante de duplicidad emocional, esta habilidad de mantener una superficie aceptable mientras escondía un mundo interior radicalmente diferente, se convirtió en una segunda naturaleza para él. No era simplemente un mecanismo de supervivencia social. Era una arquitectura psicológica completa. Fue durante esta época adolescente solitaria cuando descubrió la pornografía. Empezó con material convencional que encontraba en contenedores de basura del vecindario o en tiendas de revistas para adultos a las que conseguía acceder con su documento falso. Pero el material convencional rápidamente dejó de ser estimulante. Necesitaba algo más intenso, más oscuro, más extremo. Buscó y encontró material pornográfico cada vez más violento, cada vez más perturbador. Y en su mente solitaria, durante las largas horas de aislamiento en su habitación, comenzó a desarrollar fantasías que iban mucho más allá de cualquier cosa que las imágenes le mostraban.
Una de estas fantasías recurrentes, que él mismo describiría décadas después en sus confesiones, era específicamente perturbadora. Imaginaba encontrar a un hombre joven, inconsciente, llevárselo a casa y mantenerlo allí, permanentemente, no para causarle dolor, no para torturarlo, simplemente para tenerlo, para poseerlo, para asegurarse de que nunca se fuera. Era una fantasía de control absoluto, nacida de un miedo paralizante al abandono. Y aunque en ese momento todavía era solo una fantasía privada en la mente de un adolescente solitario, contenía ya las semillas exactas de todo lo que vendría después. Durante esta misma época, también empezó a deambular por los vecindarios suburbanos de Bath Township por las noches, espiando a través de las ventanas iluminadas de las casas. Más tarde admitiría que estas largas caminatas nocturnas, que se extendieron durante varios años de su adolescencia, eran una parte esencial de su desarrollo psicológico oscuro. Era voyerismo compulsivo, una forma de consumir vidas ajenas sin el riesgo aterrador del contacto real. Pero era también, sin que él lo formulara conscientemente con esas palabras, un entrenamiento práctico. Aprendía a moverse silenciosamente, sin ser visto. Aprendía qué ventanas estaban iluminadas, a qué horas. Aprendía los horarios de los vecindarios y las rutinas de las familias. Sin saberlo todavía, se estaba preparando para algo. En 1978, el año en que Jeffrey se graduó del instituto, el matrimonio de sus padres se derrumbó definitivamente y de manera espectacular. Lionel y Joyce se divorciaron en un proceso amargo, prolongado y públicamente humillante para toda la familia. Joyce, en una decisión que muchos psicólogos posteriores considerarían crucial, se mudó a Wisconsin, llevándose al hermano menor de Jeffrey, David, que tenía entonces 12 años. Lionel se mudó temporalmente a un motel cercano con su nueva novia. Y Jeffrey, con 18 años recién cumplidos, se quedó completamente solo en la casa familiar de Bath Township. Solo, sin supervisión, sin estructura cotidiana, sin nadie que se preguntara qué estaba haciendo durante las largas horas vacías del verano. 3 semanas después de su graduación, el 18 de junio de 1978, Jeffrey Dahmer cometió su primer asesinato. Stephen Mark Hicks tenía 19 años. Era un chico que acababa de graduarse del Instituto Coventry. Había conseguido un trabajo de verano en una empresa de techos y estaba haciendo autostop esa tarde para ir a un concierto de rock que había estado esperando con entusiasmo durante semanas. Llevaba pantalones cortos vaqueros, una camiseta sin mangas y zapatillas deportivas. Era un día caluroso y soleado de junio en Ohio. Dahmer, que iba conduciendo el coche de su madre, lo recogió en una carretera secundaria cerca de la casa familiar. Steven aceptó subirse sin dudar. Era el tipo de tarde en que la gente joven hacía auto-stop sin pensarlo 2 veces, en que confiar en desconocidos parecía perfectamente razonable. Dahmer lo invitó a su casa para beber unas cervezas frescas antes de seguir camino. Steven aceptó de nuevo. La casa estaba vacía. Pasaron la tarde bebiendo cerveza fría, hablando de música rock, escuchando vinilos en el equipo de sonido del padre de Dahmer. Cuando Hicks finalmente dijo que tenía que irse para no perderse el concierto, algo se rompió dentro de Dahmer. No quería que se fuera. No podía soportar la idea de volver a estar solo en la casa vacía. La fantasía de toda su adolescencia, la de mantener a alguien con él permanentemente, se materializó en ese momento con una claridad terrible. Cogió una mancuerna de pesas que tenía en el sótano y le golpeó a Steven en la cabeza por detrás,
mientras éste se inclinaba para atarse los zapatos. Luego lo asfixió hasta que dejó de respirar. Lo que hizo después fue metódico, meticuloso y profundamente revelador del tipo de mente que ya tenía a los 18 años. Arrastró el cuerpo al espacio estrecho debajo de la casa, una zona de servicio que solo se usaba para almacenar herramientas. Lo desmembró completamente con un cuchillo de cocina afilado. Metió las partes en bolsas de basura industriales. Algunas las enterró en el jardín trasero, en un agujero que cavó esa misma noche bajo la luz de la luna. Otras las disolvió con los productos químicos profesionales que su padre, el químico, guardaba en cantidades considerables en la casa. Los huesos que quedaron, completamente limpios después del proceso de disolución, los machacó con un mazo hasta convertirlos en fragmentos pequeños y los esparció en el bosque denso que rodeaba la propiedad. Fue su primer asesinato. Tenía 18 años recién cumplidos y después de cometerlo, no mató a nadie más durante 9 años completos. Este paréntesis extraordinariamente largo es una de las particularidades más inusuales y discutidas del caso Dahmer entre los criminólogos. La gran mayoría de los individuos que cometen este tipo de crímenes, una vez que cruzan esa línea por primera vez, escalan rápidamente hacia más crímenes en cuestión de semanas o meses. Dahmer, por razones que nunca fueron completamente claras incluso para él mismo, se detuvo durante casi una década. No porque hubiera encontrado paz interior, no porque se hubiera arrepentido genuinamente, sino porque había encontrado otra forma temporal de anestesiar la oscuridad: el alcohol consumido en cantidades cada vez mayores. En el otoño de 1978, su padre, alarmado por el estado de su hijo, lo matriculó en la Universidad Estatal de Ohio en Columbus. Dahmer asistió durante un solo semestre académico. Apenas fue a clase. Pasó la inmensa mayoría de su tiempo bebiendo solo en su habitación de la residencia universitaria o en bares cercanos al campus, donde su consumo de alcohol se hizo notable incluso para los estándares universitarios. Sus notas fueron desastrosas. Abandonó la universidad antes de terminar el primer año, sin haber completado prácticamente ninguna asignatura. Lionel, desesperado por darle alguna dirección estructural a su hijo, cada vez más perdido, lo convenció para alistarse en el ejército de los Estados Unidos. En enero de 1979, Dahmer se enroló oficialmente y después del entrenamiento básico fue enviado a Alemania Occidental como técnico médico de combate, asignado a una base militar en Baumholder. Pasó allí 2 años. Sus superiores oficiales lo describían en sus evaluaciones como competente cuando estaba sobrio, lo cual era cada vez menos frecuente. Bebía constantemente, escondía botellas de alcohol en su taquilla del cuartel y eventualmente se volvió incapaz de cumplir con sus deberes básicos. Fue dado de baja anticipadamente del ejército en marzo de 1981 por alcoholismo crónico, una baja deshonrosa que su padre Lionel intentaría minimizar en sus relatos posteriores. Después del ejército, sin un plan claro para el futuro, Dahmer fue a vivir temporalmente con su abuela paterna, Catherine, en West Allis, un suburbio tranquilo de Milwaukee. Catherine era una mujer cálida, profundamente religiosa, viuda desde hacía años, que proporcionó a Jeffrey la estabilidad emocional básica que nunca había tenido en su hogar de origen. Durante los años que vivió bajo su techo, Dahmer trabajó en diversos empleos manuales, incluyendo un puesto en la Ambrosia Chocolate Factory, una fábrica de chocolate de Milwaukee, donde trabajaría durante años en el turno de noche, mezclando ingredientes en silencio en la planta industrial, mientras la ciudad dormía afuera.
Pero la oscuridad interior no se había ido durante esos 9 años de pausa. Solo estaba esperando pacientemente las circunstancias adecuadas para resurgir. En septiembre de 1987, Jeffrey Dahmer mató por segunda vez. Su víctima fue Steven Tuomi, un joven de 25 años que trabajaba como cocinero en un restaurante de Milwaukee y al que Dahmer conoció en un bar gay de la ciudad. Dahmer lo invitó a una habitación de hotel cerca del bar y compraron una botella de licor camino al hotel. Bebieron juntos hasta perder ambos el conocimiento. Cuando Dahmer despertó a la mañana siguiente, todavía vestido y desorientado, Steven estaba muerto a su lado en la cama, con el rostro magullado y las manos del propio Dahmer doloridas e hinchadas. Dahmer afirmó posteriormente, en sus confesiones, que no recordaba haberlo matado, que había despertado con el cuerpo debajo de él y las manos magulladas, sin recuerdo alguno de lo ocurrido durante la noche. Es posible que dijera la verdad sobre este punto específico. El apagón alcohólico era una constante documentada en su vida durante esos años, y testigos de bares confirmaban que bebía hasta perder completamente la consciencia con regularidad. Lo que sí recordaba con claridad meridiana, sin embargo, era exactamente lo que hizo después de despertar y encontrar el cuerpo. Compró una maleta grande con ruedas en una tienda cercana al hotel. Metió el cuerpo cuidadosamente dentro, doblándolo para que cupiera. Llamó a un taxi. Lo llevó hasta la casa de su abuela Catherine en West Allis, donde estaba viviendo en ese momento. Y en el sótano oscuro y silencioso de la casa de su abuela, aprovechando que ella estaba durmiendo o fuera, lo desmembró metódicamente. Disolvió la mayor parte de la carne en ácido muriático que había comprado específicamente y tiró los huesos restantes a la basura del vecindario después de envolverlos en bolsas selladas. El patrón de su primer asesinato 9 años antes se repitió con una precisión casi automática, como si los 9 años intermedios no hubieran ocurrido en absoluto. Era como si su cerebro hubiera estado guardando ese protocolo exacto durante toda esa década, esperando el momento de aplicarlo de nuevo. A partir de ese momento, los asesinatos se aceleraron de manera escalofriante. Entre 1987 y 1991, Dahmer mató a 15 hombres más. La frecuencia fue aumentando con cada año que pasaba. 2 asesinatos en 1988, 1 en 1989, 4 en 1990 y 8 solo en los primeros 7 meses de 1991, el último año antes de su captura final. Sus víctimas eran casi exclusivamente hombres jóvenes de raza negra, asiática o latina, que frecuentaban bares gay del centro de Milwaukee o que vivían al margen de la sociedad convencional. Eran vulnerables, eran a menudo anónimos para las autoridades. Y en una ciudad como Milwaukee, donde las desapariciones de hombres jóvenes pertenecientes a minorías raciales no generaban titulares de prensa ni investigaciones policiales exhaustivas, eran prácticamente invisibles para el sistema institucional. El modus operandi era consistente y se fue refinando con cada víctima. Dahmer conocía a sus víctimas en bares gay del centro, en centros comerciales, o simplemente acercándose a ellos en la calle con una propuesta amistosa. Les ofrecía dinero en efectivo para posar para fotografías privadas en su apartamento o para acompañarlo a ver películas y beber juntos. La oferta del dinero era importante. Muchas de las víctimas estaban en situaciones económicas precarias, y un billete de 50 o 100 dólares por unas horas de su tiempo era una cantidad significativa. Una vez en el apartamento, Dahmer les servía bebidas que había mezclado previamente con pastillas para dormir trituradas en polvo fino, generalmente Halcyon.
Cuando la víctima quedaba inconsciente o semiconsciente, Dahmer la asfixiaba lentamente con sus propias manos. Lo que seguía después de la muerte era un ritual macabro que evolucionó con cada nuevo asesinato, volviéndose más elaborado, más ritualizado, más oscuro. Dahmer fotografiaba los cuerpos en diferentes posiciones y estados de desmembramiento, creando un archivo fotográfico que se convertiría en parte de la evidencia que los policías encontrarían en su mesita de noche aquella noche de julio de 1991. Conservaba partes del cuerpo como recuerdos personales, cráneos limpiados, manos preservadas en formaldehído, otras partes anatómicas guardadas en frascos. Limpiaba y blanqueaba meticulosamente los cráneos para guardarlos como trofeos en un armario. Y en al menos uno de los casos confirmados, según sus propias confesiones detalladas a los investigadores, cocinó y consumió partes del cuerpo de su víctima. Específicamente, consumió el bíceps de uno de los hombres jóvenes que había asesinado, después de prepararlo con sal, pimienta y un toque de salsa A1. Más tarde, declararía con una calma perturbadora que quería que las víctimas se convirtieran en parte de él físicamente, que permanecieran con él de manera permanente, que nunca pudieran abandonarlo. Pero quizás el aspecto más profundamente perturbador de los crímenes de Dahmer no fue lo que hacía con los cuerpos después de la muerte, sino lo que intentó hacer activamente con algunos de ellos antes de que murieran completamente. Dahmer experimentó durante los últimos meses con lo que él mismo llamaba en sus confesiones zombificación. Su objetivo declarado era crear una persona viva, pero completamente sumisa a su voluntad, un compañero permanente que no pudiera resistirse físicamente ni marcharse del apartamento. Para intentar lograr este objetivo, perforaba pequeños agujeros en el cráneo de algunas de sus víctimas, mientras éstas estaban sedadas, pero todavía técnicamente vivas, e inyectaba ácido muriático directamente en el lóbulo frontal de su cerebro a través de los agujeros. El resultado, en absolutamente todos los casos en los que lo intentó, fue la muerte cerebral en pocas horas. Pero el hecho mismo de que lo intentara repetidamente, de que genuinamente creyera que podía crear un ser humano reducido a un estado de obediencia absoluta mediante la destrucción selectiva de partes específicas de su cerebro, revela una mentalidad que trasciende incluso las categorías habituales de la criminología clínica. Lo que hace que la historia de Jeffrey Dahmer sea doblemente horripilante no es solo el detalle sistemático de sus crímenes, sino las múltiples oportunidades concretas que el sistema institucional tuvo para detenerlo y que desperdició catastróficamente, de maneras que desafían toda lógica administrativa. El caso más famoso y más vergonzoso de fallo policial ocurrió el 27 de mayo de 1991, apenas 2 meses antes de su captura final. Un chico de 14 años llamado Conerak Sintasomphone, hijo de inmigrantes laosianos que habían llegado a Estados Unidos huyendo de la guerra, escapó del apartamento 213 de Dahmer. Estaba completamente desnudo, sangraba por la cabeza. Estaba claramente desorientado y bajo los efectos de drogas potentes. Apenas podía caminar. 2 mujeres del vecindario, Sandra Smith y Nicole Childress, ambas de raza negra, lo encontraron tambaleándose en la calle a plena luz del día. Reconocieron inmediatamente que algo terrible estaba ocurriendo. Llamaron al servicio de emergencias. Cuando los agentes de policía llegaron al lugar, Dahmer también estaba allí, habiendo seguido al chico cuando vio que había escapado de su apartamento. Dahmer les dijo a los agentes que Conerak
Era su novio adulto de 19 años, que habían tenido una pelea doméstica menor, que el chico había bebido demasiado en una fiesta y por eso parecía desorientado. Las dos mujeres protestaron firmemente. Insistieron en que algo estaba muy mal. Señalaron que el chico parecía claramente un menor de edad. Indicaron que estaba visiblemente herido y sangrando. Los policías, todos hombres blancos, ignoraron sus protestas. Los agentes acompañaron entonces a Dahmer y a Conerak de vuelta al apartamento de Dahmer, llevando al chico semiconsciente. El olor en el piso era abrumador, casi insoportable. Un cuerpo en avanzado estado de descomposición yacía en la habitación contigua, parcialmente tapado con una sábana sucia. Pero los policías no registraron el apartamento. No verificaron la identidad de Conerak con sus padres, que vivían a pocas calles de allí. No comprobaron en sus computadoras si Dahmer tenía antecedentes penales. De haberlo hecho con cualquier mínima diligencia profesional, habrían descubierto algo extraordinario. Dahmer era un delincuente registrado, condenado en 1989 precisamente por molestar al hermano mayor de Conerak, un chico llamado Somsak Sintasomphone, que también tenía 14 años en el momento de aquel incidente anterior. Es decir, Dahmer estaba haciendo lo mismo, con el mismo tipo de víctima, en la misma familia, 2 años después. Los policías se fueron del apartamento. Dejaron literalmente a Conerak Sintasomphone, un niño de 14 años que había escapado con todas sus fuerzas, de vuelta en manos de su agresor. Se rieron entre ellos en el coche patrulla cuando volvían a la comisaría, comentando por radio sobre la pelea de novios que habían resuelto. Comentarios racistas y homofóbicos que quedaron grabados en los registros de la policía. Esa misma noche, en cuestión de horas después de que los policías se fueran, Dahmer mató a Conerak. Tenía 14 años exactos. Este incidente se convirtió en uno de los fallos policiales más vergonzosos y emblemáticos en la historia moderna de los Estados Unidos. Los dos agentes específicos que devolvieron a Conerak a Dahmer, John Balcersak y Joseph Gabrish, fueron despedidos inicialmente del Departamento de Policía de Milwaukee tras la indignación pública. Pero, en una decisión que desató aún más indignación, fueron posteriormente reinstaurados en sus puestos completos tras una apelación sindical exitosa. Recibieron incluso pagos retroactivos por los meses que habían estado suspendidos. Uno de ellos, John Balcersak, fue eventualmente elegido años después presidente del Sindicato de Policías de Milwaukee. Las familias de las víctimas nunca recibieron una disculpa formal del Departamento de Policía. Pero el caso devastador de Conerak no fue el único fallo institucional. Los vecinos del edificio Oxford Apartments se habían quejado durante meses, repetidamente y por escrito, del olor extraño y persistente que salía del apartamento 213. Habían escuchado ruidos perturbadores por la noche, zumbidos prolongados de sierras eléctricas, golpes sordos contra las paredes, gritos ahogados, cantos extraños. Habían llamado al casero del edificio, Sopa Princeville. Habían llamado a la administración. Habían llamado en varias ocasiones a la policía. Nadie investigó nunca seriamente. El olor era horrible, sí, pero Dahmer siempre tenía una explicación coherente. La carne de su congelador se había estropeado por un fallo eléctrico. Estaba cocinando comida exótica vietnamita. El drenaje del baño estaba atascado y había llamado al fontanero. Y la gente le creía repetidamente, o al menos aceptaba sus explicaciones sin más investigación, porque era un hombre blanco, rubio, con gafas, educado, que hablaba con calma y trabajaba en una fábrica respetable.
El factor racial en el caso Dahmer es absolutamente imposible de ignorar para cualquier analista honesto. La inmensa mayoría de sus víctimas eran hombres jóvenes de color, afroamericanos, asiáticos, latinos. Las comunidades de las que procedían habían intentado alertar repetidamente a las autoridades sobre las desapariciones. Las dos mujeres que encontraron a Conerak desnudo en la calle eran negras y vieron sus advertencias ignoradas sistemáticamente. Los policías que ignoraron esas advertencias eran blancos y nunca enfrentaron consecuencias serias. La pregunta dolorosa que las familias de las víctimas se hicieron entonces, y que muchas personas siguen haciéndose hoy con razón, es directa y brutal en su simplicidad. Habría durado Dahmer 13 años matando con impunidad si sus víctimas hubieran sido jóvenes blancos de familias de clase media suburbana. El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó el 30 de enero de 1992 en un tribunal estatal de Milwaukee. A diferencia de Ted Bundy, que se representó arrogantemente a sí mismo y convirtió su juicio en un espectáculo personal de su propia inteligencia legal, Dahmer no luchó contra los cargos básicos. Se declaró culpable de los 15 asesinatos, pero alegó locura jurídica, argumentando que sus actos eran el producto de una enfermedad mental severa que le impedía distinguir entre el bien y el mal o controlar sus impulsos en el momento de cometerlos. El juicio se centró, por tanto, no en si Dahmer había cometido los crímenes, hecho que él mismo había admitido completamente, sino en la cuestión jurídica específica de si estaba legalmente loco cuando los cometió. Esta era una distinción legal crucial, porque una declaración de locura habría significado internamiento psiquiátrico en lugar de prisión común. Desfiló por el estrado un ejército de psiquiatras y psicólogos forenses durante semanas. Algunos argumentaban que Dahmer sufría de una combinación compleja de trastornos diagnósticos que incluían necrofilia clínica, trastorno de personalidad límite severo y múltiples parafilias. Otros sostenían, con argumentos igualmente sólidos, que aunque Dahmer era ciertamente perturbado psicológicamente, era plenamente consciente en el momento de los crímenes de que sus actos eran ilegales y moralmente reprobables. La evidencia de esta consciencia plena era abrumadora. Dahmer tomaba precauciones extraordinariamente elaboradas para no ser descubierto. Drogaba sistemáticamente a sus víctimas. Cerraba las puertas con múltiples cerraduras. Eliminaba los cuerpos metódicamente con productos químicos específicos. Mentía coherentemente a la policía cuando ésta se presentaba, como había hecho con el caso de Conerak. Mentía a los vecinos sobre el olor persistente. Compraba materiales de eliminación en diferentes tiendas para no levantar sospechas. Todas estas acciones demostraban, más allá de toda duda razonable, una comprensión clara y operativa de que lo que hacía estaba mal y era perseguido legalmente. Un hombre que genuinamente no distingue entre el bien y el mal no necesita esconderse cuidadosamente durante 13 años. El 15 de febrero de 1992, después de varios días de deliberación intensa, el jurado declaró a Dahmer mentalmente cuerdo en cada uno de los 15 cargos individuales de asesinato. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, un total acumulado de 957 años de prisión. El estado de Wisconsin no tenía pena de muerte en su código penal, por lo que la cadena perpetua múltiple era la sentencia máxima posible disponible. Durante las audiencias de sentencia, las familias de las víctimas tuvieron la oportunidad legal de dirigirse directamente al tribunal y al propio Dahmer.
Lo que dijeron durante esos minutos fue absolutamente devastador para todos los presentes. Madres que no habían podido enterrar a sus hijos porque sus cuerpos habían sido disueltos en ácido y nunca fueron recuperados. Padres que vivían cada día con la imagen mental imborrable de las fotografías Polaroid que Dahmer había tomado de sus hijos desmembrados. Hermanos y hermanas que se despertaban gritando cada noche con pesadillas. La sala del tribunal se convirtió, durante esos momentos, en un espacio de dolor concentrado tan intenso que incluso los periodistas más experimentados y curtidos del país lloraron abiertamente. El momento más emblemático fue cuando Rita Isbell, hermana de Errol Lindsey, una de las víctimas, se abalanzó hacia Dahmer, gritando mientras los alguaciles la contenían. Dahmer, por su parte, pronunció una declaración final extensa y aparentemente preparada, en la que pidió disculpas formales a las familias presentes. Dijo que odiaba lo que había hecho, que no culpaba a nadie más que a sí mismo, que merecía completamente lo que le estaban dando, que esperaba que Dios le perdonara, porque él mismo no podía perdonarse. Algunos observadores presentes en la sala consideraron sus palabras genuinamente sinceras, dadas las circunstancias. Otros las consideraron simplemente la última manipulación calculada de un sociópata consumado, intentando obtener simpatía pública en el último momento posible. Jeffrey Dahmer fue enviado al Instituto Correccional de Columbia, una prisión estatal de máxima seguridad ubicada en Portage, Wisconsin. Inicialmente fue mantenido en aislamiento protector durante un año entero por su propia seguridad física, dado el perfil extremo de sus crímenes. Pero después de 12 meses, el propio Dahmer pidió formalmente ser trasladado a la población general de la prisión. Las autoridades penitenciarias accedieron a su petición, tras evaluar el riesgo, en una decisión que sería intensamente debatida después. Dahmer se adaptó a la vida cotidiana en prisión, con una pasividad extraña que desconcertaba tanto a los guardias como a los otros reclusos. No causaba problemas de ningún tipo. No buscaba conflictos verbales ni físicos. Asistía regularmente a servicios religiosos cristianos en la capilla de la prisión. Fue bautizado formalmente en la fe cristiana evangélica por un pastor local llamado Roy Ratcliffe, que lo visitaba semanalmente y publicaría más tarde un libro sobre sus conversaciones espirituales. Leía la Biblia diariamente y discutía pasajes con el pastor. Parecía, fuera genuinamente o no, haber encontrado algún tipo de paz interior que contrastaba grotescamente con la naturaleza absoluta de sus crímenes anteriores. Pero la prisión es un ecosistema con sus propias leyes, no escritas, de justicia social, y los individuos condenados por crímenes contra niños y por crímenes sexuales ocupan invariablemente el escalón más bajo de la jerarquía carcelaria interna. Reciben el desprecio de los otros reclusos. Son frecuentemente atacados sin provocación. Su seguridad física depende casi enteramente de la vigilancia activa de los guardias. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asignado por los guardias a una tarea rutinaria de limpieza junto con otros 2 reclusos. Uno era Jesse Anderson, un hombre blanco condenado por matar a su esposa y luego intentar culpar falsamente a un hombre negro del crimen. El otro era Christopher Scarver, un hombre negro condenado por homicidio que padecía delirios esquizofrénicos documentados y que se creía a sí mismo el Mesías cristiano enviado para juzgar a los pecadores. Los guardias dejaron a los 3 hombres solos sin supervisión directa en un vestuario adyacente al gimnasio de la prisión durante aproximadamente 20 minutos,
mientras ellos atendían otras tareas administrativas. Cuando los guardias regresaron al vestuario, encontraron una escena devastadora. Dahmer y Anderson estaban en el suelo de baldosas, ambos con los cráneos completamente destrozados. Scarver los había atacado a ambos sin advertencia, con una barra metálica de pesas que había tomado del equipo de gimnasio. Anderson murió 2 días después en el hospital. Dahmer fue declarado muerto a las 9:11 de la mañana en el hospital del condado de Columbia, mientras era trasladado en ambulancia. Tenía 34 años exactos. Christopher Scarver declaró posteriormente en entrevistas que Dahmer no le había provocado físicamente esa mañana. Dijo que sabía perfectamente quién era Dahmer y lo que había hecho a sus víctimas, y que sentía profundamente que Dios le había encomendado personalmente la tarea sagrada de matarlo. También dijo en sus declaraciones que le molestaba intensamente que Dahmer, durante las comidas en el comedor común de la prisión, moldeaba la comida en formas que parecían, deliberadamente, extremidades humanas, y las colocaba frente a otros reclusos con ketchup, simulando sangre, riéndose de las reacciones. Esta última anécdota perturbadora nunca fue completamente verificada por testigos independientes, aunque varios reclusos la corroboraron parcialmente. La muerte violenta de Jeffrey Dahmer no trajo paz emocional a las familias de sus víctimas. Nada podía traerla realmente, pero sí cerró formalmente un capítulo en la historia criminal de Milwaukee, que había dejado cicatrices profundas y duraderas, no solo en las familias directamente afectadas, sino en comunidades enteras de la ciudad. El edificio Oxford Apartments, donde Dahmer había vivido y matado durante años, fue demolido completamente en noviembre de 1992, apenas unos meses después de la sentencia. La decisión fue tomada por la ciudad tras presión sostenida de los vecinos y de las familias de las víctimas. El terreno permaneció vacío durante años, un lote baldío que los vecinos evitaban activamente, como si la propia tierra estuviera contaminada por lo que había ocurrido encima. Nunca se construyó nada nuevo en su lugar exacto, y el espacio sigue siendo hoy un parque público, con un monumento discreto a las víctimas. El caso Dahmer provocó reformas significativas y duraderas en los procedimientos policiales del Departamento de Policía de Milwaukee y en muchos otros departamentos del país. Se implementaron nuevos protocolos formales para la investigación de personas desaparecidas, especialmente cuando provenían de comunidades minoritarias. Se establecieron requisitos más estrictos para la verificación obligatoria de identidad en incidentes domésticos antes de cerrar cualquier caso. Se crearon programas de entrenamiento intensivos para sensibilizar a los agentes sobre cuestiones críticas de raza, orientación sexual y sesgo implícito en su trabajo. Estas reformas llegaron, evidentemente, demasiado tarde para las 17 víctimas de Dahmer, pero posiblemente salvaron las vidas de muchas personas en años posteriores. El impacto cultural del caso fue igualmente profundo y duradero. Dahmer se convirtió en un nombre que trascendía rápidamente los titulares cotidianos de crimen y entraba en la conversación cultural más amplia sobre qué tipo exacto de monstruos puede producir una sociedad y qué responsabilidad colectiva tiene esa sociedad cuando los produce. La serie de Netflix de 2022, dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por Evan Peters, en una interpretación que ganó múltiples premios, reavivó intensamente este debate público al enfocar deliberadamente la narrativa no en Dahmer como protagonista, sino en sus víctimas individuales, en las comunidades minoritarias
que fueron sistemáticamente ignoradas por las autoridades, y en el sistema institucional, que falló repetidamente y de manera predecible. Lionel Dahmer, el padre de Jeffrey, vivió con el peso aplastante de la historia de su hijo hasta su propia muerte en 2024. Nunca dejó de intentar comprender qué exactamente había salido mal en el desarrollo de Jeffrey. Nunca dejó de preguntarse si podría haberlo evitado de alguna manera con intervención más temprana. En su libro autobiográfico, escribió una frase que quizás resume mejor que cualquier otra el horror específico y único del caso Dahmer. Dijo que lo más profundamente aterrador no era que su hijo hubiera resultado ser un monstruo. Lo más aterrador era que durante años, durante décadas enteras, no lo parecía en absoluto a ojos de nadie. Y esa es, en última instancia, la lección más oscura e incómoda de toda la historia de Jeffrey Dahmer. No es que los monstruos existen entre nosotros, eso ya lo sabíamos. Es que los monstruos viven entre nosotros sin parecerlo. Trabajan junto a nosotros en silencio. Nos saludan amablemente por la mañana. Y que el sistema institucional, que se supone debe protegernos de ellos, puede fallar de maneras tan catastróficas y predecibles que, cuando finalmente alguien con autoridad abre la puerta correcta del apartamento correcto, lo que encuentra dentro es demasiado horrible para que la mente humana lo procese completamente. Gracias por escuchar. Si sigues despierto, espero que esta historia te haya dado algo en lo que pensar mientras cierras los ojos. Y si ya te has quedado dormido, entonces este documental ha cumplido exactamente con su propósito. En cualquier caso, buenas noches.